Mi prima proyectó su trauma en mi bebé, y su esposo intentó confrontarme. Desde que Mariana, mi prima, perdió su embarazo, algo cambió. No fue solo el hecho de que ya no hablaba de nada más, sino cómo empezó a envolver todo a su alrededor con ese dolor. El suyo fue un aborto temprano, apenas unas semanas después de saber que estaba embarazada. Pero aunque no había tenido ecografías ni escuchado un latido, el impacto fue demoledor. Lo recuerdo como si hubiese sido ayer, su voz temblorosa al teléfono, diciendo que algo andaba mal, que tenía miedo. Y yo, sin pensarlo 2 veces, dejando todo lo que estaba haciendo para correr a su casa. Esa noche estuve con ella durante horas. No paraba de caminar por la sala, con el rostro empapado de lágrimas, repitiendo entre sollozos que su cuerpo le había fallado. Le escuché decir cosas que dolían incluso oírlas. No serví para esto, ni siquiera pude hacer lo básico. Yo le decía que no era su culpa, que muchas veces estas cosas pasaban antes de que uno supiera siquiera que estaba embarazada, que no significaba que no pudiera intentarlo de nuevo. Pero nada de eso la consolaba. En ese entonces, ella y yo teníamos una relación bastante cercana. No hablábamos todos los días, pero sí me necesitaba, ahí estaba yo. Por eso, después de esa noche, seguí acompañándola. Le llevaba víveres cuando no salía de casa, le ayudaba a limpiar cuando no tenía energía, y sobre todo, la escuchaba. Intentaba no decirle lo que tenía que sentir, solo estar ahí. Porque sabía que cuando el dolor es tan grande, a veces lo único que uno necesita es que alguien se quede. Pero con el tiempo, Mariana dejó de hablar de otra cosa. El aborto se convirtió en el centro de todo. Cualquier conversación terminaba allí. Su estado de ánimo giraba en torno a eso, y la forma en que veía al resto del mundo empezó a torcerse. Yo intentaba ser paciente, pero empezó a costarme. Sobre todo cuando otras personas de la familia anunciaban que estaban esperando. Recuerdo en especial una cena en casa de una tía, cuando nuestra prima más joven contó que iba a tener un bebé. Mariana se levantó de la mesa diciendo, casi como para que todos la escucharan, para algunas parece tan fácil. No volvió a sentarse. Tampoco pudo quedarse en la fiesta de bienvenida de otra prima. Se fue a mitad del evento, sin despedirse. En otra ocasión, se alteró porque durante una noche de juegos en familia salió un comercial de pañales en la televisión. Yo quería comprenderla, en serio. Entiendo que el duelo se manifiesta de muchas formas, y que no hay un manual para saber cómo actuar. Pero cada vez era más difícil estar cerca sin sentir que todo tenía que girar en torno a su pérdida. Y luego vino mi embarazo. Lo supe desde el primer día que tendría que manejarlo con cuidado. Hice todo lo que creí correcto para no herirla. No publiqué nada en redes, no hice revelación de género, ni siquiera organicé un baby shower. No lo viví a escondidas, pero sí en voz baja. Por respeto a ella. Cuando nació mi hija, le mandé un mensaje privado, corto. Le dije que ya estaba aquí, que ambas estábamos bien y que esperaba que ella también lo estuviera. Su única respuesta fue, felicidades. No insistí. Pensé que, quizás, necesitaba más tiempo. Pasaron algunas semanas y luego me escribió. Me pidió venir a casa. Yo sentí que, tal vez, estaba lista para acercarse otra vez, que quería conocer a la bebé o al menos hacer las paces con su nueva realidad. Acepté. Le dije que sería algo tranquilo, sin presiones. Pero cuando llegó, no lo hizo sola. Vino con su esposo, Julián. No me molestó. Pensé que simplemente quería apoyo, que no se sentía cómoda viniendo por su cuenta. La visita empezó de forma neutral. Mariana sostuvo a la bebé apenas unos segundos y la devolvió. Luego, sin transición, empezaron los comentarios. Debe ser lindo llegar al término, no todos tienen esa suerte. No des esto por hecho. Hay madres que pierden todo antes de empezar. Espero que aprecies lo que tienes, porque a veces, simplemente dejan de respirar. Me quedé en shock. Lo dijo mientras yo tenía a mi hija de 2 meses en brazos. Sentí que me quitaban el aire. Que alguien me hablara así, de frente, en mi propia casa, no encontraba forma de justificarlo. Con toda la calma que pude reunir, le dije, Mariana, eso no ayuda. En serio. Ella se encogió de hombros. Solo estoy siendo honesta. Esto me cuesta. Estar aquí me cuesta. Le respondí, con un nudo en la garganta, entonces quizás este no era el lugar adecuado para ti hoy. Me miró como si le hubiera dado una bofetada. Como si no pudiera creer que le pusiera un límite. Y entonces soltó,
Tú nunca vas a saber lo que es sentir que tu cuerpo te traiciona. Ahí no pude más. Lamento lo que viviste. Lo siento de verdad. Pero no tienes derecho a poner sobre mi hija el peso de tu dolor. Ella no tiene la culpa de nada. Deja de proyectar tu trauma sobre ella, porque yo no tengo que pagar por lo que perdiste. Mariana se levantó, tomó su bolso y se fue sin decir más. Julián me miró con rabia. Me sostuvo la mirada como si fuera yo la que había cruzado la línea. Y le dije, tu esposa vino a mi casa a hablar de que mi hija podía morirse mientras yo la sostenía. No vengas a fingir que yo fui la cruel. Esa misma noche, Julián le mandó un mensaje a mi esposo. Le dijo que necesitaban hablar como hombres, que yo había herido emocionalmente a su esposa cuando solo estaba intentando ser fuerte. Mi esposo le respondió una sola frase: no nos contactes más. Y así empezó la Guerra Fría. Después de eso, Mariana me bloqueó en todos lados. Primero ella, luego Julián. Y yo me quedé en silencio, procesando lo que había pasado. No sabía si estaba en lo correcto, si tal vez había dicho más de la cuenta, si tal vez pude haberlo manejado de otra forma. Pero cada vez que revivía ese momento, ella hablándome de muerte súbita, en mi casa, con mi hija en brazos, me decía a mí misma que no. Que esa línea no debía cruzarse. Que puse un límite y que era válido. Pensé que todo quedaría ahí. Que nos evitaríamos en reuniones familiares, que quizás pasaría un tiempo antes de que volviéramos a hablarnos, si es que alguna vez ocurría. Pero la situación solo fue a peor. Una semana después, durante un almuerzo dominical en casa de mis padres, que por costumbre se hacía cada 2 fines de semana con toda la familia, apareció Julián. Yo no estaba ese día, me había quedado en casa con mi hija porque por fin estábamos logrando una rutina decente con las siestas. Según me contó mi madre, Julián llegó preguntando por mí. Cuando le dijeron que no estaba, explotó. Mi padre lo escuchó desde la cocina, gritando en la sala que yo había sido cruel con Mariana, que la había humillado mientras ella solo intentaba sobrellevar su dolor, que si no arreglábamos esto pronto, él se iba a encargar. Que si era necesario, incluso a las malas. Mi padre lo echó de inmediato. Cuando mi madre me llamó después, aún estaba nerviosa. Me dijo que no recordaba la última vez que alguien había levantado la voz así en su casa. Y que ver a Julián tan descontrolado la hizo temer que esto pudiera escalar aún más. Mi papá, que no suele involucrarse en estas cosas, también estaba molesto. Dijo que el dolor no justifica la violencia, ni mucho menos andar amedrentando en nombre de nadie. Un par de días después, recibí un mensaje desde un número que no tenía guardado. Era Mariana. O mejor dicho, era una serie de textos larguísimos escritos por ella. Me hablaba de lo mucho que le dolía perder nuestra relación, de cómo nunca imaginó que yo la rechazaría justo cuando más me necesitaba, y cómo sentía que yo había elegido a mi hija por encima de nuestro vínculo. No supe qué responder. ¿Qué le dices a alguien que te acusa de traición por haber tenido un bebé? ¿Cómo respondes cuando todo lo que hiciste fue seguir viviendo, y eso en sí mismo se volvió una afrenta para alguien más? No contesté. Mariana no me preguntó ni una sola vez cómo estaba yo. Ni por mi parto, ni por mi recuperación, ni por mi salud mental. Nada. Todo el mensaje era sobre ella. Sobre lo que sentía, sobre cómo mi existencia la hería, sobre cómo yo había fallado al no protegerla de lo que le dolía. No espero que la gente gire en torno a mí, pero tampoco puedo permitir que alguien me haga sentir que vivir mi vida fue un acto de egoísmo. Y justo cuando pensaba que ya no podía complicarse más, empecé a recibir mensajes raros en la cuenta de Instagram de mi esposo. Primero eran normales, cosas como dile a tu esposa que piense bien lo que hizo o ojalá recapacite. Pero después, empezaron a torcerse. ¿No ves que le estás aislando, te está manipulando, no es como tú crees, ella no siempre fue así antes de ti? Insinuaciones ridículas de que mi esposo me estaba lavando el cerebro, que él era el responsable de que yo me distanciara de Mariana. Lo bloqueamos. No respondimos. Y eso pareció enfurecerlos más. Fue entonces cuando la hermana menor de Mariana me contactó. Siempre fue la callada de la familia, alguien con quien nunca tuve demasiada cercanía, pero nos llevábamos bien. Me dijo que no quería tomar partido, pero que sentía que debía decirme algo. Me contó que Mariana ya no estaba yendo a terapia. Que había dejado su último proceso cuando la psicóloga le sugirió que tal vez debía empezar a verse como algo más que una víctima. Que desde entonces solo se mantenía activa en foros de duelo en línea. Me explicó que muchos de esos espacios son útiles,
pero otros son como cámaras de eco, donde solo se refuerza el dolor sin salir de él. Mariana, por supuesto, se había refugiado en los peores. También me contó que Julián ya había tenido otros episodios parecidos. Que había confrontado a un vecino por un comentario inocente sobre embarazos. Que incluso una vez discutió con una enfermera por haberle dicho a Mariana que podía volver a intentarlo el mes siguiente. Me dijo que Julián se había aferrado al dolor de su esposa como si fuera lo único que le daba un propósito, y que eso no estaba ayudando a nadie. Su hermana también me confesó algo que me dejó helada. Que el aborto de Mariana no fue como nos lo contó. No llegó a las 10 semanas. Nunca tuvo una ecografía. Nunca escuchó un latido. No hubo confirmación médica. Lo que tuvo fue una prueba casera positiva y un sangrado antes de la primera consulta. Un embarazo químico. Algo que sucede más seguido de lo que se habla, y que puede doler, por supuesto, pero que no es lo que ella había narrado durante más de un año. Mariana dijo que perdió a una niña. Le puso nombre. Dijo que ya tenía ropa. Nada de eso fue cierto. La hermana me dijo que lo contó todo como parte de una conversación que había tenido con su terapeuta anterior, antes de dejar el tratamiento. Que Mariana admitió que había exagerado todo porque sintió que eso le aseguraba el afecto de Julián, que ese era el único momento donde él estuvo realmente presente y comprometido. Y entonces entendí muchas cosas. No para justificarlas. Pero sí para saber que esto nunca tuvo que ver conmigo. Ni con mi hija. Ni con lo que dije. Era una historia que Mariana estaba escribiendo mucho antes de que yo supiera que estaba embarazada. Poco después de esa conversación con la hermana de Mariana, ocurrió algo que me hizo entender que esto ya no era un simple drama familiar, sino una situación peligrosa. Una mañana, revisando las notificaciones de nuestra cámara de seguridad, mi esposo y yo vimos algo que nos dejó en silencio. Julián había estado parado frente a nuestra casa. No tocó. No llamó. Solo estuvo allí, de pie, con las manos en los bolsillos, mirando alrededor, como si estuviera decidiendo qué hacer. Después de un par de minutos, se fue. No hizo nada, pero fue más que suficiente. El hecho de que no se anunciara, de que simplemente apareciera, lo hizo aún más perturbador. Como si esperara que no lo notáramos. Como si tuviera una razón para ocultar su presencia. Esa imagen, la de él de pie frente a nuestra puerta, nos dejó un sabor amargo de alerta. Mi esposo hizo lo correcto. Llamó a la policía y presentó un informe no urgente, pero formal. Nos recomendaron guardar el video y estar atentos. Nos dijeron que si regresaba, podíamos tomar acciones legales más contundentes. Agradecí la respuesta, pero algo dentro de mí ya no se sentía segura en nuestra propia casa. Le enviamos el video a Eva, la hermana de Mariana. Su reacción fue inmediata, miedo. Nos juró que Mariana no sabía que Julián había hecho eso. Le creí. Había sido honesta desde el principio, y su preocupación era evidente. Me dijo que ella también estaba empezando a temer que Julián pudiera perder el control. Y entonces me lo confesó. Mariana había empezado a decir cosas inquietantes. Cosas que iban más allá del duelo, más allá de la obsesión. Ese bebé debió ser mío. La persona equivocada dio a luz. Cosas que cruzaban esa delgada línea entre el dolor legítimo y la fantasía peligrosa. Cerramos nuestras redes sociales. Ocultamos nuestras fotos. Pusimos contraseña a la app del monitor de la bebé. Aseguramos puertas, ventanas. Incluso cambiamos las rutinas de paseo por el vecindario. No porque fuéramos paranoicos, sino porque ahora sabíamos que no era una exageración. El jefe de mi esposo, que es abogado, se ofreció a conectarnos con alguien por si necesitábamos una orden de restricción. Empezamos a recabar todo, los mensajes, los videos, los testimonios. No queríamos actuar precipitadamente, pero tampoco íbamos a esperar a que algo peor sucediera. Y entonces todo colapsó. Mariana, en medio de una jornada laboral, tuvo un episodio. Le gritó a una compañera embarazada. Tiró una carpeta contra una pared. Tuvo que ser retirada por seguridad. Fue ingresada en un hospital, y de ahí, a una clínica psiquiátrica. No fue internada contra su voluntad, pero aceptó quedarse. Según Eva, estaba comiendo mal, durmiendo menos, y se pasaba horas guardando fotos de bebés al azar en su teléfono. Entre esas fotos, había una de mi hija. Eva la encontró en una carpeta privada. No sé cuánto tiempo llevaba allí, pero en ese momento entendí que habíamos hecho bien en proteger todo.
Julián no volvió a aparecer. No ha vuelto a intentar contactarnos. Quizás porque sabe que ahora todo está registrado. Quizás porque ya no tiene con quién apoyarse. O tal vez, simplemente, se está replegando. Su silencio no me tranquiliza. Me inquieta. Le mostramos todo a mi madre. Las capturas, los videos, los mensajes. Ella se quedó callada un largo rato, y después dijo, con una seriedad que pocas veces le he visto, esto ya no es tristeza. Esto es otra cosa. Y no tienes que sentirte culpable por haber dicho basta. Tenía razón. Durante mucho tiempo pensé que debía seguir aguantando. Que el dolor de Mariana justificaba sus palabras. Que su pérdida le daba permiso para derramar su sombra sobre todos nosotros. Pero me equivoqué. Porque hay un punto donde el duelo se convierte en daño. Y ese punto, lo cruzó hace rato. Ahora me centro en lo que importa, mi hija. Mi esposo. Nuestra paz. He aprendido que poner límites no es falta de empatía. Es una forma de proteger lo que uno ama. Y yo, por sobre todo, la amo a ella. A mi niña. A su risa, su sueño tranquilo, su aliento cálido mientras duerme. Y no voy a permitir que nadie, por más herido que esté, convierta su vida en un campo de batalla. La noticia de que Mariana había sido internada se esparció rápido entre la familia, aunque no todos conocían los detalles. Algunos hablaban en susurros, otros simplemente evitaban el tema. Pero lo cierto es que todo había llegado al punto de quiebre que, en el fondo, sabíamos que se estaba gestando desde hacía tiempo. Eva, su hermana, seguía manteniéndome informada. Me contó que los médicos diagnosticaron un cuadro de trastorno adaptativo severo, acompañado de episodios disociativos. Nada de eso me sorprendió ya. Lo que me removió fue enterarme de que Mariana había estado diciendo en terapia que mi hija debía ser parte de su vida. Que había soñado que la criaba. Que el universo se había equivocado al elegirme a mí. No era solo dolor. Era una ruptura con la realidad. La familia estaba dividida. Algunos entendían por qué corté contacto. Otros seguían pidiéndome compasión. Uno incluso llegó a sugerir que, una vez Mariana saliera de la clínica, podría ser terapéutico para ella ver a la bebé, aunque sea una vez. Como si mi hija fuese un parche emocional. Una cura. Me negué. Con calma, pero con firmeza. Y les dejé claro que no iba a permitir que mi hija fuera instrumentalizada para reparar lo que Mariana aún no estaba lista para enfrentar. La última vez que Eva vio a Mariana en persona, me dijo que estaba ausente, como si ya no estuviera del todo. Murmuraba cosas sin sentido, se negaba a comer, hablaba de bebés que nadie conocía. Ni su madre quiso seguir yendo a verla. Fue Eva quien me dijo lo último que quedaba por saber. Mariana había quedado embarazada producto de una infidelidad. Lo había hecho con intención, sabiendo que su relación con Julián se estaba derrumbando. Quería atraparlo, mantenerlo. Cuando el embarazo falló, su plan colapsó, y en lugar de asumirlo, construyó una narrativa donde todo era más grande, más dramático, más trágico. Para aferrarse a algo. Julián, según me dijo Eva, pidió el divorcio después de que todo salió a la luz en las sesiones clínicas. Dijo que no podía más. Que ya no reconocía a la mujer con la que se había casado. Se disculpó conmigo y con mis padres. Admitió que había actuado mal, que permitió que todo se saliera de control, que se convirtió en alguien que no quería ser. Prometió no acercarse más. Y yo no sentí alivio inmediato. Ni satisfacción. Solo una tristeza extraña. La tristeza que se siente cuando uno confirma que alguien que amaba, que compartía tu infancia, tus bromas, tus fotos de vacaciones familiares, ya no está. Porque aunque Mariana aún respire, la persona que fue se desvaneció hace tiempo. No la odio. No deseo su mal. Pero tampoco deseo tenerla cerca. No he vuelto a hablar con ella. Eva me dijo que pregunta por mí en terapia, pero no para pedir perdón. Solo para saber si todavía la odio, como si todo se tratara de ganar o perder. Yo ya no estoy en ese juego. No estoy dispuesta a exponerme más. A explicarme. A justificar mis límites. Lo que hice, lo hice para protegerme. Para proteger a mi hija. Y aunque hubo momentos en que dudé de mí misma, hoy sé que hice lo correcto. Mi hija duerme tranquila. Su mundo es cálido, seguro, limpio. Mi esposo y yo estamos reconstruyendo la normalidad, lentamente, con cuidado.
pero lo estamos haciendo. Y eso es lo que importa. Esta historia no la voy a cargar como una tragedia. La voy a llevar como una enseñanza. De que incluso en la familia, hay que saber cuándo decir basta. De que no todo se puede curar con paciencia. Y de que el amor, sin límites, puede volverse destructivo. Si Mariana algún día sana de verdad, de corazón le deseo que tenga paz. Pero no va a encontrarla en mi casa, ni en mis brazos, ni a través de mi hija. Eso ya no está en sus manos. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.